Muy bien, pues vamos a continuar con la serie Señales. Incluso hay una película, cuando decíamos el nombre de Señales, me recordaba de aquella película del inicios del 2000, ¿se acuerdan? Con Mel Gibson, que era de señales, pero de otro tipo de señales, ¿no? De extraterrestres. Nosotros no vamos a hablar de señales de extraterrestres, aunque ciertamente hay una corriente de pensamiento cristiano que cree en los extraterrestres, pero ese tema es para otro café teológico. El día de hoy quiero que podamos reflexionar sobre lo que significan las señales para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como creyentes, para nosotros, como practicantes de una fe. ¿Qué quiere decir estas señales? Y cuando se definió el tema de esta serie, quiero que sepan, lo organizamos desde enero de este año. Si es que no recuerdo mal, enero de este año estábamos viendo qué podemos hablarle a la iglesia a lo largo de nuestra planeación en todo el año. Y quedó esta serie para julio. Evidentemente en enero no sabíamos que iba a pasar todas estas cosas que han pasado desde marzo para acá, ¿verdad? Con Israel, con la guerra, con los aranceles, con los países, con las revoluciones, con las enfermedades, las inundaciones, los terremotos. No lo sabíamos. Me gustaría decirles, tuvimos una visión profética, pero no fue así. Este año particularmente nos ha sorprendido por todo este tipo de cambios, todo este tipo de noticias que están llegando a nosotros. Inclusive vemos cómo la maldad del hombre, las noticias son cada vez más impresionantes. La maldad del hombre parece que está extralimitándose en lo que ya conocíamos. Tan solo la noticia de unas pequeñas aquí en Sonora, ¿cuántos vieron esa noticia? Es algo que refleja una pudredumbre de espíritu sumamente profunda y refleja precisamente la necesidad que tenemos de Dios como humanos. Y bueno, nosotros vamos a reflexionar sobre estas señales del fin, que nos pueden ayudar a definir tres cosas: el valor de nuestra vida, afirmar nuestra fe y fundamentar nuestra esperanza. Y te voy a pedir que le digas al que está a tu lado con una sonrisa y con mucho amor: definir el valor de la vida, afirmar nuestra fe, fundamentar nuestra esperanza. Amén. Para eso son las señales. La semana pasada el pastor David nos hablaba de la parusía, este término que quiere decir llegada, venida o presencia, es decir, el regreso de Jesús. Y la mayoría de textos de la palabra en la Biblia que encontramos relacionadas con este tema, con el tema del regreso del Señor Jesucristo entre las nubes como un rey triunfante dispuesto para gobernar en este mundo, todos estos textos que hablan de este tema también están relacionados con la escatología, que esto es el fin de los tiempos. Y aunque suena algo perturbador quizá, o que empieza a inquietar nuestro corazón, por eso necesitamos estudiar las señales, para definir el valor de nuestra vida, para afirmar nuestra fe y para fundamentar nuestra esperanza. Cada uno de estos escritos a lo largo de la palabra que hablan de este tema del fin, del regreso del Señor y de cómo va a ser el futuro o cómo está siendo, pertenecen a un tipo de literatura llamada literatura apocalíptica o apocalíptica judía. La apocalíptica judía o literatura apocalíptica. Y ese es tema para otro café teológico, pero lo único que vamos a ver esta mañana, que nos llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente, es que este tipo de literatura, este tipo de escritura, está llena de simbolismos, de interpretaciones, de visiones y de referencias a los profetas a lo largo de toda la historia de la Biblia. La Biblia, que se escribió en un lapso aproximado de 1500 años, se han escrito muchas profecías en todo este tiempo, y la apocalíptica judía hace alusión a estos temas. Ahora que estamos leyendo Apocalipsis como parte del tema de lectura, del plan de lectura, seguramente nos hemos encontrado con capítulos que pudieran parecer extraños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es eso de sellos? ¿Qué es eso de trompetas? ¿Qué es eso del librito y que se lo come el librito? ¿De qué me están hablando?
¿verdad? ¿Qué es eso de sentado en el trono y seres vivientes que tienen ojos por todos lados, ¿no? Inclusive la inteligencia artificial ha representado estas descripciones y pues sí se ven muy extraños, ¿verdad? Se ven muy extraños. Pero bueno, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a, número uno, pensar que este tipo de literatura y escritura no está diseñado para que sea un código indescifrable, un código que solo aquellos iluminados puedan interpretar. Este tipo de literatura nos está invitando a tres cosas principalmente. Número uno, la reflexión. Estos textos nos invitan a reflexionar. ¿Por qué dice esto el libro de Apocalipsis? ¿Y por qué yo lo he escuchado con otro profeta en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Número dos, nos está invitando a la observación, a observar nuestro mundo, observar nuestra vida, observar lo que nos rodea. Y número tres, y la más importante, a no despegarnos de Dios. A no despegarnos de Dios. A que si nos sentimos tibios, nos acerquemos al calorcito. A que si nos sentimos decepcionados y fríos, entonces levantemos las antenas y digamos: necesito volver al Señor, necesito estar cerca de Él. Cuando hablamos del tema de señales del fin, claro que se considera cuando aquel momento donde todo termina y veremos a nuestro Rey soberano en gloria y le hablaremos y le diremos cara a cara: te amo, Señor, tú eres el Rey. Ahora te puedo ver. Gloria a Dios, amados hermanos. Cuán gloriosa será la mañana, dice el corito, ¿verdad? Cuando venga Cristo el Salvador, cuando le veamos cara a cara. Sin embargo, la pregunta pudiera ser: bueno, hermano, está bien, ¿y cuándo es el regreso? ¿Cuándo es? Para estar preparados. Dígame cuándo es. ¿Qué dice la palabra respecto a cuándo es? Y la respuesta, amados hermanos, es muy sencilla, es muy fácil. No tiene quizá demasiada complejidad teológica. La respuesta es: nadie sabe. No nos vamos a complicar porque nadie sabe. ¿Cuándo viene el Señor? Estamos viendo las señales, estamos viendo lo que dice la Biblia. Entonces ya viene pronto. ¿Cuándo? Nadie sabe. Entonces, ¿para qué estudiar las señales si de todas maneras no sabemos? Bueno, porque el estudio de las señales, porque aprender a observarlas, el propósito no es que nosotros determinemos una fecha y una cronología. Ese no es el corazón de ver las señales y de observarlas. El corazón de estas señales es entender el valor de la vida, fundamentar nuestra fe, fundamentar nuestra esperanza. Ese es el propósito de las señales. Los evangelistas nos mencionan de estas señales en estos diferentes capítulos. Si ustedes quieren leer más al respecto, 3 de los evangelistas hablan de este tema de manera muy similar. Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13 el Señor Jesús empieza a hablar de estas señales. ¿Pero qué creen? También en Mateo capítulo 24 y 25, también empieza el Señor a hablar de estas señales y a usar muchos significados muy hermosos. ¿Pero qué creen? También en Lucas capítulo 21. Entonces, si nosotros queremos leer más al respecto, podemos ir a estos capítulos de la palabra y podemos ver y estudiar de primera mano qué dice el Señor Jesús de estas señales. ¿Qué dice nuestro Salvador de estas señales? En cada uno de estos pasajes, amados hermanos, vemos que comienzan de la siguiente manera: observando la grandeza del segundo templo de Jerusalén. Recuerden que el primer templo fue destruido con los babilonios, ¿se acuerdan? Y que entonces en los tiempos de Esdras y Nehemías, dirigidos por Zorobabel, con el apoyo de un rey persa, construyen un segundo templo. No tenía la maravilla del primero, pero esto sucede en un periodo de exilio. El pueblo de Israel está exiliado y el rey les dice: ok, vayan y reconstruyan ese templo. Algo increíble. Pero ¿qué creen? Este templo grande, portentoso, que era un ejemplo de redención del pueblo,
Un ejemplo donde decían, estábamos por todos lados dispersados, pero ahora nuevamente tenemos un lugar de adoración. Tenemos este templo que se construyó en un ambiente de milagroso, donde Dios toca el corazón de un rey extranjero. Se construye este segundo templo. Y al pasar el tiempo, con la dominación de los romanos, Herodes el Grande, este emperador, extiende todavía más el tamaño de este segundo templo, de tal manera que las dimensiones de ese espacio era de 14 hectáreas. Nos podemos imaginar 14 hectáreas, como el comercial de la camioneta, no voy a decir nombres porque no nos están patrocinando. Mira todo lo que ves, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese comercial? Y le pregunta por la camioneta, ¿no? Imagínense 14 hectáreas. Ese era el terreno en donde se encontraba el templo. Una edificación magnífica, maravillosa para la época, una de las maravillas de la antigüedad. Y salen caminando Jesús con los discípulos, salen del templo y los discípulos le dicen, Señor, ¿ya viste este templo? ¿Ya viste el tamaño de las paredes, las rocas, los adornos? ¿Ya viste cómo está hermoso, grande, majestuoso, portentoso? Paréntesis, días antes, el Señor había acabado de correr a todos los mercaderos de ese templo. Unos poquitos días después, regresan al templo porque ahí es donde enseñaba el Señor Jesús. Y cuando se están saliendo de este terreno grande, imagínense cuánto tiempo caminar para salir de este lugar, le dicen los discípulos, mira este lugar, este templo, es maravilloso. Marcos capítulo 13. Al salir Jesús del templo, uno de los discípulos les dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó, yo no sé cómo imaginarme la mirada de Jesús, la actitud de Jesús, y le dice, ¿ves estos grandes edificios, querido Santiago o Pedro? ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. A la torre hasta con efecto, ¿eh? Todo será destruido. Aquel lugar que representaba la redención del pueblo judío, donde se volvían a reunir en su lugar seguro para encontrarse con Dios, Jesús les dice, ¿ves qué maravilloso y magnífico está? Pues ¿qué crees? Será destruido. No va a quedar una piedra sobre otra. Y evidentemente eso pasó, amados hermanos. En el año 70, con el emperador Tito, destruyeron el segundo templo. Pero ahí estamos entre el año 30 y 33, 36. O sea que ni siquiera vislumbraban que podía suceder eso. Jesús, en el versículo 3 de Marcos 13, luego se fue al monte de los olivos que está enfrente al templo. Qué curioso, estar en un lugar alto viendo el templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿cuándo iba a ocurrir esto? ¿Y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término? Los discípulos de alguna manera entendieron entre líneas, si el templo es destruido nuevamente, ¿qué va a pasar con nosotros? Es el fin de los tiempos. Si el templo se destruye, ¿qué sigue para nosotros? Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy. Como se presentó Dios a Moisés, ¿se acuerdas? Yo soy el que soy. Aparecerán muchos que te dirán, yo soy. Yo soy. A mí se cumplen las promesas. Y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, fíjense lo que dice el Señor Jesús. No se asusten. Cuando ustedes, Iglesia Altar, escuchemos de noticias de hay guerras por allí o rumores de guerras por allá, dice el Señor Jesús, no te asustes, no temas. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Escuchamos de guerras,
rumores de guerras. En el año 2025, ¿cuántas grandes guerras ha habido en toda la historia de la humanidad? No solo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas más guerras, muchísimas más revoluciones. Y la iglesia se ha sostenido durante todo este tiempo. Y el Señor dice, cuando escuchen de esto, no se asusten. Tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. En este momento de la historia, ¿ha habido terremotos en muchos lugares? Claro que sí. ¿Ha habido hambre o existe todavía el hambre en 2025? Sí. Qué vergüenza como humanidad. Tantos recursos, tanta tecnología y sigue habiendo hambre. ¿Acaso eso no es un reflejo del corazón del hombre? ¿Acaso eso no refleja lo que hay en la humanidad? Pero ese es otro tema. Dice el Señor, habrá hambres, habrá guerras, habrá terremotos. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Versículo 9. Cuídense ustedes mismos porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, los van a llevar presos, los van a llevar ante el tribunal, los van a golpear, los van a lastimar solamente porque son mis seguidores. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía. ¿La iglesia ha vivido esto, amados hermanos? Sí lo ha vivido. La persecución a partir del año 50 en adelante para los hijos de Dios se hizo presente apenas 15, 20 años después de que Jesús dijo esto. Y hasta hoy a la fecha siguen persiguiendo a nuestros hermanos, siguen acabando con su vida, siguen causando injusticia con tu hermano, con mi hermano, en diferentes partes del mundo, hasta en México. Se está cumpliendo esto, es otra señal. Y dice, los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán, una vez que estemos compareciendo ante los demás, dice el Señor Jesús, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. No les está diciendo, amedréntense y por su bien cállense. No hablen del evangelio, no hablen de su esperanza, no hablen de su fe. Que les dé pena hablar de eso, porque si no se van a meter en problemas. ¿Qué dice el Señor? Cuando eso suceda, cuando estés expuesto, cuando estés en aprietos, podrás dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del fin, el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. Qué hermosa promesa. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Gloria a Dios, amados hermanos. Si llegas a estar en esa posición, no tengas miedo y habla lo que el Espíritu de Dios ponga en tu mente, en tu corazón, y habla. Habla. No te quedes callado. Pero la pregunta sería, si no conocemos la voz de nuestro pastor, ¿cómo vamos a escuchar lo que nos dice? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere que digamos si no conocemos su voz? Pudiera gritarnos en medio del ruido y no saber. Dice más adelante, versículo 12, los hermanos traicionarán a sus hermanos, entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a los hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Y cuando entendemos matar, decimos qué improbable es que un hijo mate a su padre en unas condiciones psiquiátricamente saludables. Pero cuando entendemos la muerte desde la perspectiva del no matarás que nos enseña el Señor Jesús, es ya no tengo amor por ti. Ya no tengo amor por ti. Eso es matar a alguien en el corazón. No me interesas, ni para bien ni para mal. Haz lo que quieras.
Eso es matar a alguien en el corazón. Entonces a lo mejor físicamente no veremos que un hijo mate a un padre, pero en el corazón, para mí estás muerto. Y dice el Señor que en ese tiempo todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Pero escuchen esto, amados hermanos. Pero el que siga firme hasta el fin, se salvará. El que siga firme hasta el fin. Versículo 32 del capítulo 13. Pero en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe. Aquí está diciendo Jesús. El Hijo de Dios dice, nadie sabe cuándo va a ser. Nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo dice, ni yo sé. Solamente lo sabe el Padre. Versículo 33. Por lo tanto, nuevamente nos dice, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. ¿Esto les suena a amenaza? A lo mejor. Pero el corazón del Señor Jesús no es una amenaza, es una invitación. Versículo 35 del capítulo 13. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: manténganse despiertos. Iglesia, no te duermas. Iglesia, no nos durmamos. Estemos despiertos, estemos atentos, estemos vigilantes de lo que está pasando alrededor de nuestro mundo y de lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios en este tiempo, en esta generación, en este momento del espacio y tiempo en el que vivimos. Vigilantes. El evangelista Lucas, capítulo 21, 34, nos lo dice también. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Tengan cuidado que los afanes de esta vida no sean más grandes e importantes que el hecho de estar vigilantes, de estar despiertos buscando al Señor. No nada más decir, yo estoy muy despierto. Señor, estoy muy despierto, estoy atento para escucharte. Pero si no conocemos su voz cuando nos hable, no lo vamos a reconocer, aunque nos grite. Si no conocemos la voz del pastor, aunque nos grite, no lo vamos a reconocer. Y la única forma de reconocer la voz de alguien es pasar tiempo con él. ¿No les ha pasado? Con mis niños nos pasa. De repente en un lugar donde hay otros niños jugando, y ustedes saben lo que es estar en un lugar con muchos niños. Un ruidero, no se puede ni platicar. Pero si llora Samantha, si llora Joab, si grita papá, mamá, luego, modo oso activado, ¿verdad? Y corres y marometa y todo. ¿Y qué pasó? Identificas la voz de tu hijo, y ellos en medio del ruido identifican la voz de papá. Si nosotros no pasamos tiempo con Dios, no podremos escuchar su voz. Y dice Lucas, no tengan corazones, no dejen que sus corazones, no lo permitan, nos está invitando. No permitas que tu corazón se haga insensible por los vicios, por las borracheras, y creo que esta es la más difícil de todas, y por las preocupaciones de esta vida. No permitas que te afanes, que tu afán por este mundo, por llenar tu cuenta del banco con muchos ceros, por culminar este u otro proyecto, o esta u otra empresa, o por llegar a esto, o por tener el otro, o porque no permitas que el afán sea más importante que reconocer quién es Dios en tu vida, que reconocer el tiempo en el que estamos viviendo, que identificar las señales que ya estamos viendo. No lo permitas. Dice aquí, no permitas eso en tu corazón, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Versículo 36. Estén ustedes preparados como
orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo esperar? ¿Cómo estar vigilantes? Orando en todo tiempo. Y esto, amados hermanos, lleva a una de mis parábolas favoritas, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes, o como lo traduce la versión Dios habla hoy, de las 10 muchachas, versión sonorense, de las 10 muchachas. La parábola de las 10 muchachas. Versículo 1. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Recuerden que para los judíos, el contexto judío, las bodas eran como fiestas patronales. Tenían que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Era la fiesta. Era un momento muy representativo para todos los judíos. Una boda era un momento de suma celebración, era un momento de sumo gozo, era un momento maravilloso para todos, porque todos podían celebrar esta unión, porque cumplían el propósito de Dios al casarse. Así es como ellos en su cultura lo ven y lo veían. Era un regalo de Dios poder casarte con alguien, ¿verdad? Bueno, todavía es un regalo de Dios, quiero aclarar. Dice versículo, es como el reino de los cielos, es como lo que sucedió en una boda. ¿Qué sucedió en esa boda? 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Esta era una práctica cultural, ¿verdad? Salen a las puertas en donde va a ser el festejo y las damas de honor de aquel tiempo, estas 10 muchachas, están esperando que llegue el novio. Obviamente no era como que iba a llegar en Didi, como que tomó un vuelo y van por él al aeropuerto. Entonces, porque el novio tenía que traer a su familia, tenía que traer regalos y a todos sus invitados. Entonces era todo un séquito grande, ahí todos caminando, festejando desde que salen hasta que llegan a la boda. Estas 10 damas de compañía, estas 10 muchachas, tenían que esperarlo en la puerta. Por lo tanto, podía llegar en la mañana, podía llegar cuando cantara el gallo, podía llegar a medianoche, podía llegar a las 3 de la mañana. ¿Y cuál era la función de estas damas? Esperarlo con luz. Te estábamos esperando, esposo de nuestra amiga. Te estábamos esperando, estamos listas para recibirte, para que comience la fiesta, para que comience el gozo y el festejo. 5 de ellas eran despreocupadas. Digan conmigo, despreocupado. Dice la canción, sin preocuparse es como hay que vivir, ¿verdad? Y 5 eran previsoras. Micha y Micha, digan conmigo, previsoras. Eso, despreocupadas, previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. ¿Quién sabe qué pasó en su mente? A lo mejor es, si el novio vive aquí en Guaymas, en unas 7 horas caminando, 10 horas llega. Con una anforita de aceite la armamos, ¿verdad? Sin preocuparse es como hay que vivir. Además, ellas no llevaron un relleno para su aceite. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Se aseguraron de tener llenos sus botes de aceite para esperar al novio. Se aseguraron de ir preparadas. Eran previsoras. Como el novio tardaba en llegar, aunque todo mundo sabía que iba a llegar a celebrar esta boda, todos lo esperaban, pero ¿qué creen? El novio tardó en llegar. ¿Qué pasó con estas damas? Les dio sueño a todas. En esperar al novio, dice que les dio sueño. ¿Quién sabe cuánto llevaban esperando? Pobres mujeres. Y por fin se durmieron. Les venció el sueño, ¿verdad? Dice versículo 6, cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Alguien lo vio. Alguien dio la señal de que venía el novio. Alguien les avisó. Alguien dio ese señalamiento. Ya viene el novio, salgan a recibirlo. Ustedes que están dormidas, ustedes que esperaron y se durmieron, despierten, porque ya viene. Ya está llegando, ya lo vemos allí. Entonces,
Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras, versículo 9, contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. No te puedo dar de mi aceite, porque si no, no me va a alcanzar para mí, pues, ni para ti ni para mí. Yo no puedo darte ese aceite. Ve a donde lo venden, busca ese aceite en donde venden el aceite, en la tienda de aceite. Ve a ese lugar. Por cierto, era la medianoche. Si eso fuera en Hermosillo, olvídense, no hay lugar donde comprar aceite a esa hora, que yo sepa, ¿verdad? Bueno, entonces las muchachas, versículo 10. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Y las que habían sido previsoras entraron con él a la boda. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan qué pasó? Se cerró la puerta. Ya llegó el novio. No hay nadie más a quien esperar. Ya llegó la razón de esta víspera. Ya llegó el motivo de estar velando despiertos. Ya llegó. Se cerró la puerta. No hay nadie más a quien esperar. Las muchachas tuvieron su oportunidad. Dice después, versículo 11, llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Cuando yo llegué, no estaban aquí. ¿Por qué me dicen que quieren entrar? Cuando yo llegué, no estaban aquí, no las vi, no las conozco. Versículo 13, iglesia, manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Amados hermanos, en esta parábola Jesús compara el reino de los cielos con estas 10 muchachas que salieron a recibir al esposo que prometió que iba a llegar, ¿verdad? ¿Les suena similar esta idea? Ellas estaban esperando a aquel que iba a regresar, que dijo: yo voy a llegar para esa boda. Estaban esperándola. Y tenemos a 2 tipos de muchachas, las prudentes y las insensatas. Las insensatas no llevaron aceite para sus lámparas, por lo menos no suficiente, pero las prudentes sí lo hicieron. Esta parábola enfatiza la importancia de estar preparados para la llegada de aquel que esperamos. Esta parábola, esta historia, este relato nos invita a estar preparados esperando, no esperando dormidos, esperando preparados, activamente listos, activamente con lo que se necesita para recibirlo. Las mujeres, las damas prudentes, representan a aquellos que estamos preparados espiritualmente, amados hermanos, mientras que las insensatas simbolizan a aquellas que no están preparados espiritualmente y por lo tanto no pueden entrar a la boda. Y es que algo que tenemos que identificar, algo que tenemos que reconocer es que el aceite representa al Espíritu de Dios, representa nuestra comunión con Dios, y yo puedo pasarme toda la semana, todo el día orando, ayunando, leyendo mi Biblia, buscando al Señor, arrepintiéndome, confesando mis pecados, ayudando a los demás. Pero eso no va a hacer que Joab entre a las bodas. Todo lo que yo haga no va a hacer que yo le pueda dar de mi aceite a mi hijo, a mi esposa, a mi amigo. Nada de lo que yo haga puede darle aceite al otro. Por eso estas mujeres dijeron: no te podemos dar. Necesitas llenarte tú. Necesitas prepararte tú. Necesitas estar lleno del conocimiento de Dios tú. Yo no puedo hacerlo por ti. Yo no puedo llenarme por ti. Yo no puedo preparar mi necesidad de Dios y dártelo.
tienes que buscarle tú porque el rey ya viene. Porque Él ya viene. Y si no estamos preparados, despiertos, esperándole, cuando venga, vamos a decir, ay, híjole, ahora sí, voy a llenar de aceite mi lámpara. Pero quizá ya es demasiado tarde. Y más que lo veamos como una amenaza, recordemos las palabras de los evangelistas: estén preparados, estén vigilantes, no se duerman, despierten, despierten. La iglesia pudiera decir, bueno, hermano, han pasado 2000 años desde esta palabra y sigue sin venir. ¿Qué nos asegura que no puedan pasar otros 2000 años? Nada. Pero tampoco nada nos asegura que no sea en media hora o mañana. ¿O sí? ¿Por qué? Porque nadie sabe. Nadie lo sabe. Esta parábola, amados hermanos, representa la fe, el testimonio y la devoción a Dios también. Las vírgenes prudentes no podían compartir ese aceite con las insensatas, ya que fue decisión de las insensatas no prepararse. Ellas tomaron la decisión, así como fue decisión de las prudentes sí prepararse. La preparación espiritual no se puede compartir. No puedo decirle, Señor, tú conoces mi vida de devoción y conoces este periodo de cercanía conmigo. Abónale unos días a mi esposa. Abónale un poquito de mis horas de oración a fulanito o sutanita. Tú sabes que yo te amo, yo lo estoy haciendo. No se puede, amados hermanos. No se puede. En esta ilustración, la iglesia no es representada por diferencias culturales. No es representada por diferencias doctrinales. Que yo sí creo en esto, yo sí creo en el otro. No. No es diferenciada por origen étnico. No, bueno, las iglesias del norte de Estados Unidos, las iglesias de Jerusalén, de Medio Oriente, las iglesias de América Latina. No, ninguna de estas diferencias que nosotros como hombres podamos detectar se menciona en esta forma de representar a la iglesia. La única forma de representar a la iglesia es como prudente o imprudente, preparada o no preparada, diligente o no diligente. No hay otra forma. No importa la raza, color, tiempo de la historia, la forma en la que te tocó hacer iglesia, si amabas o no a tus pastores, si amabas o no a tu iglesia, si entrabas o no a los devocionales con el pastor los martes y los viernes a las 7:30, todos invitados, por cierto. No importa eso, solamente dice, están los prudentes y las imprudentes. Están los que están llenos del Espíritu y lo reflejan en su forma de vivir y de esperar al Rey, y aquellos que no están llenos del Espíritu y dicen, compárteme un poco de tu aceite. No te puedo dar de mi aceite. Tienes que llenar tu propia lámpara. Tienes que llenar tu propia lámpara tú. Ahora, qué maravilla tener cerca a alguien que te diga, oye, llena tu lámpara. Oye, te estás enfriando, no te olvides del Señor. Oye, te lastimaron aquí o allá. Ese no es Dios. Dios te quiere restaurado, restaurada. Oye, estás teniendo miedo por todo esto que está pasando. Jesús dijo, no temas, acércate al Señor. Si tienes miedo por todo lo malo que hiciste, el Señor no se espanta de todo lo malo que hiciste. Él es fiel y justo, clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Él quiere ver a sus hijos pródigos regresar a sus brazos y estar llenos de Él, preparados, listos. Señor, estamos listos. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Estamos listos. El enfoque primordial de todo esto de las señales, amados hermanos, no es cuándo regresa el Señor, sino si estamos en el grupo de los prudentes o de los imprudentes. Esa es la decisión que debemos tomar. No hay más. Y es que aquellos imprudentes son como aquellos que se habla en la parábola del sembrador. Con esto voy terminando.
Siempre quise decir eso en el púlpito y con esto termino. El versículo de capítulo 8 del Evangelio de Lucas habla sobre la parábola del sembrador. La recordamos más o menos, ¿verdad? Que el Evangelio es como esa semilla que cae en diferentes tierras. Y en esta parábola vemos que están aquellos que caen sobre la roca. Y la roca, los que caen sobre la roca, representa a quienes reciben la palabra con alegría. Sí, Señor, yo lo creo. Es maravilloso ser tu hijo. Me encanta conocer del Evangelio, saberme perdonado y salvo por ti. Con alegría. Pero ¿qué creen, amados hermanos? Los que caen en la roca, pero no tienen una base sólida en su fe. Por lo tanto, cuando enfrentan pruebas o tentaciones, se apartan de la fe. Estos que están sobre la roca son como las muchachas insensatas. Ahí están. Les gusta estar en cuerpo, pero no están en espíritu, no están en mente, no están en alma, no están en entrega. El Señor no nos ha llamado a estar sobre la roca, donde cuando vienen las dificultades, caemos, nos da miedo, nos apartamos, buscamos culpables. Reclamamos, ¿por qué a mí? Los que están sobre la roca no logran sostenerse cuando vienen todas estas dificultades de la vida. Por lo tanto, su lámpara está vacía. Y pueden alegrarse todo lo que quieran. Conocemos del Evangelio, lo hemos creído, pero su vida está sin este aceite que viene de Dios. Sus lámparas no tienen luz. El Señor no está con ellos, su presencia no les acompaña. No saben qué es vivir en la presencia del Señor. No saben qué es vivir en un hogar con paz, con amor, con plenitud de gozo, aunque haya frijolitos y tortillitas nada más, o taquitos con sal, buenísimos, con tortilla de maíz, por cierto. Les hablo como alguien de la Ciudad de México, ¿no? No me crucifiquen. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los peligros, se caen. Amados hermanos, esta mañana extiendo esta pregunta para ustedes y para mí. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Al de las muchachas insensatas o al de las muchachas sensatas? ¿A cuál grupo quieres pertenecer tú esta mañana? Porque esta palabra no es para los que apenas conocen el Evangelio y se acercan. No importa si tienes 2 horas de escuchar del Evangelio o si tienes toda una vida. Esta palabra es para el diario. Para ti y para mí, diario, constantemente, recordando constantemente. Señor, quiero estar preparado. Quiero ser como estas muchachas listas. Quiero buscarte más. Quiero, Señor, que inquietes mi corazón porque me cuesta trabajo buscarte. Porque me cuesta trabajo, porque me afano con esta vida, porque me deslumbran los afanes de esta vida. Pero Señor, mi patria no es terrenal. Señor, esta vida se acaba, pero contigo es eterna. Invirtamos en lo eterno, no en lo que se acaba, no en lo que se desgasta, no en lo que se echa a perder. Invirtamos en aquello que es para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que nos pongamos de pie.